«Esa porquería huele a tianguis y arruina la estética minimalista de mi sala», gritó ella, pateando con sus zapatos de diseñador la caja que contenía la cazuela de barro artesanal que me había tomado 3 meses conseguir directamente con los maestros alfareros de Oaxaca. El sonido del barro quebrándose contra el piso de mármol resonó en todo el penthouse, ahogando la música lounge que sonaba de fondo. Soy doña Carmen, tengo 65 años, y frente a más de 40 invitados de la supuesta alta sociedad mexicana, mi nuera me acababa de tratar como a una sirvienta indeseable. Lo que la muy idiota ignoraba, y lo que mi propio hijo había olvidado por pura conveniencia, era que el lujoso piso de mármol de Carrara, que ella estaba pisando con tanta soberbia, estaba a mi nombre. En ese instante, mi silencio no fue de sumisión, sino el inicio de una condena que los dejaría en la calle y sin un solo peso. Durante 40 años he sido dueña de una de las bodegas mayoristas más grandes de la central de abastos en la Ciudad de México. Mi vida entera se construyó en la madrugada. Me he levantado todos los días a las 3 de la mañana, cuando la ciudad aún duerme, para respirar el olor a tierra húmeda, a cilantro fresco, a cebolla y al diésel de los inmensos camiones de carga que llegan del interior de la República. Con mis manos llenas de callos, las uñas siempre maltratadas por cargar guacales y vistiendo religiosamente mi mandil de lona gruesa y botas de trabajo, logré levantar un imperio comercial que absolutamente nadie adivinaría viéndome caminar por la calle o formarme en la fila de las tortillas. Fui madre soltera en una época donde eso era un estigma que pesaba como plomo. Cada peso que gané, cada madrugada que me congelé entre los pasillos de la nave K, lo invertí inteligentemente. Compré bienes raíces cuando estaban baratos, adquirí más bodegas, metí dinero en fondos de inversión, pero sobre todo, invertí la sangre de mis venas en la educación de mi único hijo, Alejandro. Le pagué la colegiatura completa en el TEC de Monterrey. Le compré su primer auto de agencia a los 18 años para que no tuviera que batallar en el transporte público como lo hice yo toda mi juventud. Lo rodeé de comodidades, de viajes de estudios al extranjero, de ropa de marca, de todo aquello de lo que yo me privé. Sin embargo, en algún punto del camino, entre los pasillos impecables de su universidad privada, los fines de semana en Valle de Bravo y las fiestas en antros exclusivos de Polanco, mi hijo comenzó a sentir vergüenza de mí. Su acento cambió, adoptando esa papa en la boca típica de los niños bien. Empezó a usar trajes a la medida que costaban lo que uno de mis diableros gana en un año entero rompiéndose la espalda. Y la estocada final llegó cuando terminó casándose con Paola. Paola es el tipo de mujer que vive para el Instagram. Está obsesionada con aparentar un estilo de vida europeo, con la etiqueta de White Texican, con los retiros espirituales en Tulum que cuestan miles de dólares y con todo lo que brille y tenga un logotipo francés o italiano impreso. Para ella, cualquier cosa que huela a cultura popular mexicana, a esfuerzo físico o a trabajo honesto es, en sus propias palabras, sinónimo de naco. Desde el día que Alejandro me la presentó en un restaurante carísimo, donde un plato de lechuga costaba 800 pesos, tuve que soportar sus microagresiones envueltas en sonrisas falsas. Soporté cómo bajaba y abría todas las ventanas cuando yo llegaba a visitarlos en mi camioneta de trabajo porque olía a verdura. Soporté cómo me pedía, bajando la voz como si me hiciera un favor, que usara el baño de servicio cuando iba a su casa para no desacomodar las toallas de algodón egipcio bordadas a mano que tenía para las visitas. Yo aguantaba todo en absoluto silencio. Me tragaba el orgullo, la rabia y las lágrimas por el amor ciego y estúpido que le tenía a mi hijo, justificando siempre su debilidad y su falta de carácter al quedarse mudo, viéndome suplicar cariño en una casa donde solo era una intrusa tolerada. El detonante que hizo estallar esta burbuja de humillaciones ocurrió hace unas semanas, en la fiesta de inauguración de su nuevo penthouse en Santa Fe. El evento era una exhibición obscena de un estatus que no les correspondía. Todo en ese departamento era exagerado, frío y estéril. Paredes blancas, muebles grises de diseñador que parecían incómodos a propósito, enormes ventanales con vista a los rascacielos y un olor persistente a un difusor de esencias que olía a madera de sándalo y pretensión. Había meseros de guante blanco circulando con charolas de plata,
sirviendo copas de champaña francesa y canapés de salmón ahumado con alcaparras que nadie se atrevía a masticar de verdad para no arruinarse el labial o el perfil para las fotos. Yo llegué puntual, vistiendo mi mejor vestido de domingo. Un corte sencillo, sobrio, color azul marino, con mis zapatos negros bien lustrados y mi trenza de toda la vida recogida en un moño pulcro. Me senté en una de las esquinas de la inmensa sala, sosteniendo mi vaso de agua mineral, observando cómo Alejandro se pavoneaba frente a sus amigos con un vaso de whisky en la mano. Fingía ser un gran tiburón de las finanzas, un empresario de alcurnia, cuando yo sabía perfectamente que en realidad era solo un gerente de nivel medio en un corporativo bancario al que su sueldo apenas le daba para pagar la gasolina premium de la camioneta alemana que manejaba. La tensión en mi pecho iba en aumento con cada risa fingida, con cada anécdota exagerada sobre viajes a Aspen para esquiar que escuchaba a mi alrededor. Entonces, llegó el momento de abrir los regalos. Las amigas de Paola, todas rubias de salón, delgadas como palillos y con la nariz operada, comenzaron a entregarle cajas envueltas en papeles metálicos deslumbrantes. Salieron a la luz cafeteras italianas de alta presión, botellas de vino de importación de cosechas exclusivas y piezas de decoración abstractas que no servían para nada pero costaban una fortuna. Paola abría cada regalo con grititos agudos de emoción, posando para la cámara de su celular mientras Alejandro la abrazaba por la cintura. Cuando llegó mi turno, el salón se quedó en un silencio sepulcral, espeso, incómodo. Me levanté de mi rincón y me acerqué al centro de la sala cargando una caja pesada, envuelta en papel craft resistente, amarrada con un cordón de henequén. Era rústica, sí, pero lo que había adentro tenía un valor que su superficialidad jamás podría calcular. Adentro no solo iba una cazuela monumental de barro negro, era una verdadera obra de arte, una pieza irrepetible, horneada lentamente bajo tierra, que mandé a hacer por encargo especial con un diseño de grecas prehispánicas para bendecir la abundancia de su nuevo hogar. Pero eso era solo la distracción. En el fondo de la caja, pegado con cinta canela gruesa justo debajo del cartón protector, iba un sobremanila grueso y bien sellado. Ese sobre contenía un cheque certificado a nombre de Paola, por la cantidad de 2 millones de pesos. Era el capital semilla completo que ella necesitaba para abrir la clínica de belleza estética con la que tanto soñaba, de la que no paraba de hablar, y que el sueldo miserable de mi hijo jamás en la vida podría pagarle. Era mi gran regalo de inauguración. Quería asegurarles el futuro, darles una herramienta para que dejaran de fingir y empezaran a construir algo real. Pero Paola ni siquiera llegó al fondo de la caja, ni siquiera vio el sobre. Al romper el papel craft con desdén y ver el color oscuro del barro asomarse, su rostro se desfiguró por completo. La sonrisa de fotografía desapareció y fue reemplazada por una mueca de asco genuino, como si le hubiera llevado un animal muerto. Levantó la cazuela apenas unos centímetros, sosteniéndola con las puntas de sus dedos con manicura francesa, y la dejó caer bruscamente de vuelta en la caja. «¿Qué demonios es esto, Carmen?», preguntó en voz alta, asegurándose de que cada uno de los 50 invitados la escuchara. «¿Me trajiste basura de mercado a mi casa inteligente?». Volteé a ver a Alejandro por instinto, buscando en él al niño al que le curaba las rodillas raspadas, al joven por el que no dormí noches enteras trabajando para pagarle sus caprichos. Pero mi hijo apartó la mirada. Dio un trago largo a su vaso de whisky y miró hacia el techo iluminado por luces LED. Se quedó completamente mudo, haciéndose pequeño, siendo cómplice directo de la humillación pública de su propia madre frente a medio centenar de snobs en Santa Fe. Fue entonces cuando Paola dio el puntapié. Levantó el pie y pateó el costado de la caja de cartón. La cazuela de barro negro perdió el equilibrio, se volcó, rodó fuera del empaque y se estrelló contra el mármol, fragmentándose en una docena de pedazos irregulares. El sonido fue como un disparo en medio de la sala. «Esa porquería huele a tianguis y arruina la estética minimalista de mi sala», escupió Paola, con los ojos inyectados de una rabia elitista e irracional. «Vete a la cocina, Carmen. De verdad, escóndete por allá. No quiero que salgas en las fotos de la revista de sociales con esa ropa. Me vas a arruinar el evento». Ahí estaba. La bofetada final. El desprecio absoluto. Esperaban que me desmoronara.
Esperaban que mis ojos se llenaran de lágrimas, que bajara la cabeza, que me disculpara tartamudeando y corriera a esconderme a la cocina de servicio como un perro apaleado. Pero algo hizo cortocircuito dentro de mí. En lugar de dolor, sentí que una venda gruesa, pesada y mugrienta, que había llevado sobre los ojos durante la última década caía de golpe al piso. Por primera vez, vi a mi hijo no como el niño por el que me sacrifiqué, sino como el cobarde trajeado en el que se había convertido, y a mi nuera no como la mujer que amaba a mi hijo, sino como el parásito soberbio, cruel y vacío que realmente era. La tristeza se evaporó en un segundo, dejando en su lugar una claridad glacial, una lucidez aterradora y calculadora. No derramé una sola lágrima. Mi rostro se volvió de piedra. Sin decir una sola palabra, me agaché lentamente. Mis articulaciones crujieron un poco en el silencio sepulcral de la sala. Recogí los pedazos más grandes de barro negro, fingiendo acomodarlos dentro de la caja destrozada. Y con un movimiento rápido, ensayado tras años de mover mercancía delicada, deslicé la mano bajo el cartón protector, arranqué el sobremanila del fondo y me lo metí en la bolsa interior de mi abrigo de lana. Nadie lo notó. Estaban demasiado ocupados viéndome recoger la basura. Me puse de pie, alicé las arrugas invisibles de mi falda, tomé mi bolsa de mano y, con la espalda recta y la barbilla en alto, caminé hacia el elevador privado del penthouse. No me despedí. Mi dignidad estaba intacta, pero mi paciencia estaba oficialmente muerta. La escena en el taxi de regreso a mi casa en el centro de la ciudad fue un velorio silencioso para la madre permisiva que había sido. Miraba por la ventana las luces amarillas de la Ciudad de México pasando rápidamente. Abrí mi bolso, saqué el grueso sobremanila, rompí el sello y extraje el cheque por 2 millones de pesos. Lo miré por un segundo bajo la luz de las farolas que se filtraba al interior del vehículo. Era el producto de mi sudor, de mis madrugadas frías, del dolor en mis rodillas. Con una calma espeluznante que asustó hasta al taxista por el retrovisor, comencé a romper el documento. Lo partí por la mitad, luego en cuartos, luego en octavos, rasgando el papel grueso una y otra vez hasta que no quedó más que un puñado de confeti inútil. Dejé caer los pedazos en una bolsa de plástico. Esa noche, al llegar a mi casa de techos altos y paredes de adobe, dormí profundamente. No sentí dolor. Estaba habitada por una energía vengativa, eléctrica y justiciera. A las 8 en punto de la mañana del día siguiente, yo ya estaba sentada en los sillones de cuero negro de la oficina del licenciado Arturo, mi abogado de extrema confianza en el corazón de Polanco. Arturo es un hombre meticuloso, de traje impecable, que conoce el verdadero tamaño y el peso exacto de mi chequera. Él sabe que la señora de trenza y mandil es dueña de más propiedades que varios de sus clientes de apellido compuesto. Aquí es donde entra el gran secreto, la bomba de tiempo que mi nuera desconocía por completo. Alejandro y Paola le juraban a sus amigos, a sus vecinos y a cualquiera que quisiera escucharlos que Alejandro había comprado ese penthouse en Santa Fe con sus megabonos ejecutivos de fin de año. La realidad era brutalmente distinta. Yo había comprado ese departamento de contado hace 3 años. Las escrituras estaban guardadas en mi caja fuerte. Yo se los había cedido bajo una figura legal llamada comodato, que básicamente es un préstamo de uso gratuito. Ellos vivían ahí gratis. Yo no solo era la dueña de las 4 paredes donde Paola colgaba sus cuadros caros, yo pagaba el mantenimiento de lujo de 20,000 pesos mensuales, yo pagaba los seguros del inmueble, yo pagaba los impuestos prediales altísimos. Todo. Me senté frente a Arturo, crucé las piernas y le di mi primera orden, con una voz tan firme que hizo que dejara de teclear en su computadora. Arturo, necesito que revoquemos el contrato de comodato del departamento en Santa Fe de manera inmediata y unilateral. Hoy mismo. El abogado levantó las cejas, sorprendido, ajustándose los lentes de armazón fino. ¿Hoy mismo, doña Carmen? Pero ahí vive Alejandro. Los acaba de instalar. Si lo revocamos, técnicamente se quedan sin el derecho de uso gratuito de inmediato. Esa es la idea, respondí, sacando una pluma de mi bolsa. Quiero que redactes un contrato de arrendamiento comercial de inmediato. La renta a partir de este mes será de 120,000 pesos mensuales, a valor real de mercado en esa torre, más el mantenimiento que corre por su cuenta.
Mándaselos hoy con un mensajero certificado. Si no firman el nuevo contrato y depositan el mes de renta y el depósito en 5 días hábiles, inicia el juicio de desalojo con uso de la fuerza pública. Arturo tragó saliva, tomando nota febrilmente. Conocía mi carácter en los negocios, pero jamás me había visto aplicar esa misma frialdad quirúrgica con mi propia sangre. Pero doña Carmen, conociendo los ingresos reales de Alejandro, es imposible que cubran esa renta. No van a aguantar ni el primer mes. Hay más, lo interrumpí, abriendo mi monedero. Saqué 3 tarjetas de crédito color platino, brillantes, pesadas. Eran las extensiones de mi propia línea de crédito, sin límite preestablecido, que yo pagaba religiosamente cada corte de mes para que Paola jugara a ser millonaria en los centros comerciales, para que comprara sus Bosus, sus tratamientos faciales y pagara sus cenas en restaurantes donde un corte de carne cuesta más que el salario mínimo mensual. Las dejé caer sobre el escritorio de cristal de Arturo. Hicieron un ruido metálico sordo y definitivo. Quiero que te comuniques ahora mismo con la gerencia del banco. Reporta estas 3 extensiones como robadas. Que las bloqueen y las cancelen desde el sistema central en este preciso instante. Ni un cargo más va a pasar. Arturo miró los plásticos. Luego me miró a mí, comprendiendo la magnitud del cataclismo financiero que estaba desatando con 3 simples instrucciones. Los va a asfixiar, doña Carmen. Alejandro no tiene liquidez para soportar el nivel de gasto de su esposa sin estas tarjetas y sin el departamento gratuito. En menos de una semana van a estar ahogados en deudas, van a colapsar. Sonreí. Fue una sonrisa helada, carente de cualquier rastro de piedad materna. Ese es exactamente el plan, Arturo. Toda su vida han vivido en la cima, parados sobre un piso de cristal que yo construí y que sostengo con mis manos de tianguista. Querían exclusividad, querían vivir en la alta sociedad. Vamos a ver si saben volar cuando les quite la red de seguridad. La primera ficha de dominó cayó apenas un par de horas después, y fue majestuoso. Ese mismo mediodía, mientras yo regresaba a mi casa y preparaba la lumbre para hacerme un café de olla con canela, Paola estaba en Antara Fashion Hall, el centro comercial al aire libre más exclusivo de la ciudad. Estaba dentro de una boutique de diseñador europeo, rodeada de 2 de las mismas amigas que se habían burlado de mi regalo la noche anterior. Paola estaba intentando comprar un bolso de piel exótica de edición limitada para curar el estrés del evento. Un caprichito que costaba exactamente lo mismo que el enganche de un auto compacto de agencia. A través de la aplicación del banco en mi celular, me llegó la alerta en tiempo real. Pude imaginar la escena con un lujo de detalles exquisito. Paola, en el mostrador de mármol de la tienda, sonriendo con altivez, platicando con sus amigas mientras le tendía la tarjeta platino a la cajera, fingiendo que no le importaba el precio ridículo. Luego, el sonido, el maldito y glorioso pitido molesto de la terminal electrónica. Bip, bip, bip. La alerta en mi pantalla brilló. Transacción declinada. Tarjeta bloqueada por reporte de robo. Imaginé la mirada de confusión de Paola. La sonrisa condescendiente pero falsa de la vendedora de la boutique devolviéndole el plástico y diciendo en voz baja: «Señora, su tarjeta no pasa». El pánico contenido. Paola escarbando desesperada en su cartera de marca, sacando la segunda tarjeta, la tercera, intentando pasarlas todas. El mismo ruido sordo. Bip, bip, declinada, bloqueada. La humillación pública es el peor veneno para alguien que vive de las apariencias. Sus amigas mirándose de reojo, fingiendo no notar que la tarjeta de la esposa del gran ejecutivo estaba siendo rebotada en medio de Polanco. Paola teniendo que dejar el bolso sobre el mostrador, roja de vergüenza, inventando una excusa patética sobre una falla en el sistema de su banco personal, saliendo de la tienda a paso rápido, sudando frío, con las manos vacías y el orgullo hecho pedazos. Apenas 20 minutos después de esa notificación, mi teléfono celular empezó a parpadear y a vibrar sobre la mesa de madera rústica de mi cocina de manera convulsiva. Una llamada perdida de Paola. 2, 5, 8 llamadas seguidas. Luego empezaron a llegar los mensajes de WhatsApp. Al principio eran exigencias disfrazadas de preguntas. «Carmen, ¿qué le pasa a las tarjetas? Estoy en Antara y pasé una vergüenza horrible.
Háblale al banco urgente. No contesté. Me serví el café humeante en un jarrito de barro, soplé el vapor con aroma a canela y piloncillo, y dejé el celular sobre la mesa, con el volumen en silencio pero la pantalla hacia arriba, para no perderme el espectáculo. 15 minutos después, las notificaciones cambiaron de tono. Ya no eran de Paola, eran de Alejandro. El mensajero del despacho de Arturo acababa de llegar a la torre en Santa Fe y había dejado el sobre legal con el aviso de revocación del comodato y el nuevo contrato de arrendamiento con el cobro mensual de 120,000 pesos. El celular se volvió loco. 15, 20, 30 llamadas perdidas de mi hijo. Los mensajes de texto caían en cascada, uno tras otro, la histeria goteando a través de cada letra tecleada. Mamá, ¿qué es esto del abogado? ¿Es una broma por lo de anoche? Contesta el teléfono. Me estás asustando. Mamá, Paola no deja de llorar. No podemos pagar esta renta. Mamá, por favor. Me llevé el jarrito de barro a los labios, di un sorbo lento y profundo, cerré los ojos y escuché el canto lejano de los pajaritos en mi patio. La tormenta apenas estaba tocando la costa de su vida perfecta. Aún faltaba el golpe más devastador de todos, el que arrancaría de tajo la máscara de empresario exitoso que mi hijo llevaba puesta. Y para eso, yo misma iría a visitarlo a su banco. A la mañana siguiente, me quité el mandil de lona. Me puse un traje sastre gris de corte clásico, mis perlas de imitación fina y tomé un taxi directo a la avenida Reforma. El edificio corporativo donde trabajaba Alejandro era una torre inmensa de cristal y acero, un monumento a la frialdad financiera. Al entrar, el aire acondicionado me golpeó el rostro. Había ejecutivos caminando deprisa, hablando por auriculares inalámbricos, todos oliendo a lociones caras y a ambición desmedida. No pasé por los cubículos del área comercial donde estaba mi hijo. Fui directamente a los elevadores ejecutivos y presioné el botón del último piso, reservado para la dirección regional. La asistente del director, al escuchar mi nombre, se puso de pie de un salto y me hizo pasar sin siquiera preguntar si tenía cita. El director regional, un hombre canoso de traje impecable, me recibió con una sonrisa nerviosa y un apretón de manos sudoroso. Él, mejor que nadie en esa torre, conocía el peso de mis cuentas. Sabía que los fondos de inversión de mi comercializadora en la central de abastos manejaban cifras de 9 ceros. Doña Carmen, qué honor tenerla por aquí. ¿Desea un café, un vaso de agua?, preguntó, desviviéndose en atenciones. Nada, licenciado. Vengo a hacer un trámite rápido y definitivo, respondí, sentándome con la espalda recta. Traigo las firmas notariales para autorizar el traslado total de mis fondos de inversión, fideicomisos y cuentas de nómina a su banco competidor. Iniciaremos la transferencia hoy mismo. El color abandonó el rostro del director. Trató de negociar. Me ofreció tasas preferenciales ridículamente altas, exención total de comisiones, beneficios VIP. Lo escuché en silencio hasta que terminó de balbucear. No es un problema de rendimiento, licenciado. Es un asunto de reestructuración familiar. Y antes de que el dinero salga de su institución, tengo una exigencia innegociable. Quiero que Alejandro, mi hijo, sea removido permanentemente y con efecto inmediato de cualquier acceso, visibilidad o gestión de mis perfiles financieros. A partir de este segundo, él no maneja ni un solo peso de mi capital. El director tragó saliva, comprendiendo la magnitud del golpe. Al quitar a Alejandro de mis cuentas, estaba eliminando de un plumazo los masivos bonos de productividad trimestrales que él cobraba. Mi hijo era considerado un ejecutivo estrella en su piso únicamente porque mi dinero inflaba artificialmente su cartera de clientes. Queda hecho en este instante, doña Carmen, dijo el director, tecleando rápidamente en su computadora, cancelando los privilegios de sistema de mi propio hijo frente a mis ojos. Salí de la oficina y tomé el elevador de regreso al lobby. Al abrirse las puertas de metal, ahí estaba él. Alejandro me había estado esperando. Estaba sudando a mares. El nudo de su corbata de seda italiana estaba chueco. Tenía los ojos desorbitados y el pánico era evidente en cada músculo de su rostro. Seguramente el sistema le acababa de botar las alertas de bloqueo, y su jefe directo ya lo había mandado llamar para exigirle explicaciones por la pérdida de la cuenta más grande de la sucursal. «¡Mamá!», exclamó, acercándose a mí casi corriendo,
bajando la voz para que los guardias de seguridad no lo escucharan. «Mamá, por el amor de Dios, ¿qué acabas de hacer arriba? Mi jefe me está destrozando. Y lo del departamento. Mamá, la renta es impagable. Mi sueldo base no cubre ni la mitad de lo que pide tu abogado. Las tarjetas de Paola rebotaron todas. Nos vas a dejar en la calle». Me detuve en medio del inmenso vestíbulo de mármol. Lo miré de arriba a abajo. Vi el reloj suizo en su muñeca, los zapatos de diseñador, el traje a la medida. Todo pagado directa o indirectamente por mis madrugadas en el mercado. «Tus comisiones corporativas eran limosnas mías», Alejandro le dije, con una voz tan fría y cortante que lo hizo retroceder un paso. «Durante años subsidié tu teatro para que jugaras al ejecutivo exitoso frente a tus amigos de apellido compuesto. Si tu esposa exige un estilo de vida de primer mundo, demuéstrale lo hombre que eres y págaselo tú con tu propio sudor. Mis cuentas no son tu cajero automático y mi dignidad no es el tapete de tu casa. Pero mamá, Paola», intentó suplicar, «si ella te ama de verdad, te amará ganando el salario mínimo. Y si no, entonces te hice un favor al quitarte la venda. Que pases un excelente día en la oficina, hijo». Me di la vuelta y salí por las puertas giratorias de cristal, dejándolo plantado en el lobby, completamente destruido, viendo cómo su realidad de papel maché se desintegraba en el aire contaminado de la ciudad. Los 5 días de plazo legal pasaron como un parpadeo. A través de los reportes puntuales de Arturo, mi abogado, supe exactamente cómo se fue desarrollando la caída en picada. Fue un karma tan instantáneo y absoluto que casi parecía guión de telenovela. No pudieron pagar el mes de depósito ni la renta comercial. Cuando la amenaza del desalojo con fuerza pública se volvió real, tuvieron que empacar sus cosas de diseñador en cajas de cartón y salir huyendo del penthouse en Santa Fe. El impacto económico fue devastador y en cadena. Sin las extensiones de mis tarjetas para cubrir los huecos, no pudieron pagar las mensualidades de las 2 camionetas alemanas del año. Tuvieron que malbaratarlas en un lote de autos usados para liquidar deudas de emergencia y terminaron comprando un cochecito compacto de hace 10 años que hacía ruidos extraños al arrancar. Terminaron rentando un departamento minúsculo, de 2 recámaras, en una colonia popular de Iztacalco. Atrás quedaron las vistas panorámicas y el silencio sepulcral. Ahora, la banda sonora de sus vidas era el claxon del camión del gas, el silbato del camotero y la música grupera del vecino a todo volumen los domingos. Ya no había elevador privado ni guardias de seguridad. Tenían que pelearse a gritos por el lugar de estacionamiento en la calle. El impacto social sobre Paola fue lo que terminó de romperle el ego. Sus amigas, esas mujeres delgadísimas que habían tomado champaña en su fiesta y se habían burlado de mi cazuela de barro, desaparecieron por arte de magia. Cuando Paola ya no pudo pagar las cuentas de miles de pesos en los restaurantes de Polanco, cuando dejó de subir fotos en el balcón de Santa Fe y tuvo que confesar que se habían mudado temporalmente al oriente de la ciudad, sus teléfonos dejaron de sonar. Sus historias de Instagram se quedaron vacías. El estatus que habían comprado con mi dinero resultó ser una ilusión rentada, y en el momento en que se cortó el flujo de efectivo, el público abandonó el teatro. Paola tuvo que despedir a la muchacha de limpieza. Se vio obligada a aprender a cocinar porque ya no había presupuesto para pedir comida a domicilio todos los días. Se quemó las manos con aceite barato intentando freír milanesas, arruinándose para siempre su manicura perfecta de salón. Alejandro, por su parte, tuvo que empezar a usar el metro y el metrobús en horas pico, porque la quincena no le daba para llenar el tanque de gasolina del coche usado. Sus trajes finos comenzaron a oler a garnachas y a sudor ajeno. Yo observé todo este vía crucis desde la distancia, sin mover un solo dedo, sin contestar llamadas, sin enviar mensajes. Lejos de sentirme culpable, experimenté un renacimiento absoluto. Había recuperado la juventud que había gastado en preocuparme por complacer a unos malagradecidos. Empecé a usar los jugosos rendimientos de mis bodegas y de la renta del penthouse, que alquilé a un diplomático extranjero para algo verdaderamente útil. Abrí un inmenso comedor comunitario justo en la central de abastos. Contraté cocineras y empecé a servir comidas completas, calientes y nutritivas a 10 pesos para los cargadores, los diableros y las mujeres que limpiaban los pasillos.
Invertí mi dinero en gente que de verdad valoraba el plato de comida humeante que se les ponía enfrente, gente que me daba las gracias mirándome a los ojos. La vida siguió su curso implacable, hasta que el clímax de esta dolorosa lección nos alcanzó varios meses después, en medio de la noche. Eran las 3 de la mañana de un martes, cuando mi celular, que ahora descansaba en el buró junto a mi cama, empezó a vibrar furiosamente. Al ver el nombre de Alejandro en la pantalla, un instinto primario de madre me hizo contestar al primer timbre. «Mamá». La voz de mi hijo no era la del banquero arrogante ni la del cobarde del lobby. Era la voz de un niño aterrorizado, llorando histéricamente, ahogándose en sus propios sollozos. «Mamá, por favor, es Paola. Se está muriendo». El corazón me dio un vuelco. Me senté de golpe en la cama, encendiendo la lámpara. «Tranquilízate y háblame claro. ¿Dónde están?» Tuvo una apendicitis. Se le reventó en la casa. Empezó a vomitar sangre. Tenía fiebre altísima. Como ya no tenemos el seguro de gastos médicos mayores VIP, no me la quisieron recibir en el Hospital Ángeles. La traje de urgencia a una clínica del IMSS. La acaban de operar de emergencia. Tuvo peritonitis. «Mamá, tengo mucho miedo. Estoy completamente solo. Por favor, ven». El tono de su voz me partió el alma. La lección financiera era una cosa, pero la vida humana era otra. Me vestí en 5 minutos. Me puse un chal grueso para el frío de la madrugada y tomé un taxi hacia el hospital público que me indicó. El contraste visual al llegar fue brutal. Acostumbrada a ver a Paola posando en clínicas privadas que parecían hoteles de 5 estrellas, entrar a ese hospital del Seguro Social en la madrugada era descender a la realidad cruda de millones de mexicanos. Los pasillos estaban abarrotados. Había familias enteras durmiendo en sillas de plástico duro o tiradas sobre cartones en el piso, esperando noticias de sus enfermos. El aire olía intensamente a cloro industrial, a medicina y a sudor acumulado. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban, dándole al lugar un aspecto lúgubre. Navegué por los pasillos hasta llegar al pabellón de recuperación general. Era una sala inmensa y comunitaria, separada apenas por cortinas de tela descolorida. Ahí, en la cama número 12, encontré a mi nuera. Me detuve a los pies de la cama. Paola estaba irreconocible. Llevaba puesta una bata de hospital verde agua, gastada por cientos de lavadas. Su piel estaba pálida, translúcida, y las ojeras hundían sus ojos desprovistos de cualquier rastro de maquillaje. Tenía una sonda conectada a la nariz y el suero goteando en su brazo amoratado por los piquetes de aguja. A un lado de la cama, acurrucado en el piso de linóleo frío, usando su saco de oficina como almohada, estaba mi hijo Alejandro, profundamente dormido por el agotamiento extremo. Paola abrió los ojos pesadamente. Al verme de pie frente a ella, sus pupilas se dilataron. Esperaba un regaño, un reproche, el clásico «te lo dije» de una suegra vengativa, pero se equivocaba. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No era el llanto agudo y manipulador del berrinche que hizo por la cazuela. Era un llanto visceral, mudo, ahogado por el dolor físico y emocional. Era el llanto de alguien a quien el mundo real acababa de masticar y escupir, rompiéndole todos y cada uno de los huesos de su enorme ego. Me acerqué lentamente al costado de la cama. Paola levantó una mano temblorosa, buscando ciegamente el contacto humano. Yo tomé su mano. Se aferró a mis dedos con una fuerza sorprendente para alguien recién operada. Acarició mis manos callosas, las mismas manos que hace meses le daban asco, y se la llevó al rostro, mojándolas con sus lágrimas calientes. «Doña Carmen», balbuceó, con la voz ronca y seca por la intubación. «Perdóneme. Por favor, perdóneme». Me senté en la orilla de la cama de metal, manteniendo el silencio, dejando que expulsara todo el veneno que la había intoxicado por años. Pensé que me iba a morir. Sollozó, apretando mi mano, cuando el dolor me dobló en ese departamento frío. Cuando llegué a este hospital y vi a tanta gente sufriendo. Cuando me di cuenta de que no tenía dinero para pagar una cama privada, le llamé a mis amigas. A las 3 de la mañana. Nadie contestó. Nadie vino. Estaba sola. Me di cuenta de que todo lo que tenía, todo lo que yo creía que valía la pena, era plástico y mentira. Fui una estúpida.
Fui mala con usted. La humillé frente a gente que no vale nada. Mi cazuela. Discúlpeme por lo de la cazuela. El dolor en su voz era genuino. El golpe de realidad había sido tan brutal que le arrancó de tajo toda la frivolidad. Yo no soy un monstruo. Mi corazón de madre y de mujer se ablandó al verla tan vulnerable, tan cerca del abismo. Le froté la frente húmeda de sudor para calmarla. Abrí la bolsa grande de lona que llevaba conmigo. Había empacado algo antes de salir de casa. Saqué un suéter de lana gruesa, tejido a mano por mí misma en esas tardes de domingo donde la soledad apretaba. Era humilde, sin etiquetas de París, pero calientito e inmensamente suave. Con mucho cuidado para no lastimar su herida, se lo puse sobre los hombros, cubriendo la bata delgada de hospital para quitarle el frío sepulcral del pabellón. Paola se aferró a la lana del suéter y cerró los ojos, respirando profundamente, como si ese trozo de tela fuera el primer abrazo verdadero que recibía en mucho tiempo. La miré a los ojos y le hablé con una voz suave, pero con la firmeza inquebrantable de la matriarca que había recuperado su trono. El perdón ya lo tienes, Paola. La familia está para sanar, y me alegra ver que la venda se te ha caído por fin. Hice una pausa, asegurándome de que cada palabra se grabara a fuego en su memoria. Pero entiende esto. El hambre quita lo fresa. Las reglas del juego financiero que impuse no van a cambiar jamás. A partir de hoy, van a construir su vida desde los cimientos, peso a peso, con el dinero que ustedes mismos generen con el sudor de su frente. No habrá más rescates mágicos. No habrá tarjetas de crédito sin límite, ni cheques secretos en sobres Manila, ni departamentos regalados en Santa Fe. Si quieren lujo, si quieren salir de Iztacalco, lo van a tener que sudar. Paola asintió débilmente, frotando su mejilla contra la lana del suéter. Lo entiendo, susurró. Lo entiendo perfectamente. Gracias por no dejarnos solos hoy. Alejandro se despertó en ese momento, desorientado. Al verme sentada junto a su esposa, cubriéndola con mi tejido, rompió a llorar y me abrazó por la cintura, pidiendo perdón una y otra vez, prometiendo que iba a cambiar, que iba a trabajar el doble, que iba a ser el hombre que yo le enseñé a ser. Me quedé con ellos hasta que amaneció. Pagué los medicamentos que el hospital no tenía en el inventario, hablé con los médicos, les aseguré un plato de comida en la cafetería. Fui la madre que siempre debí ser, presente, amorosa, pero exigiendo un respeto absoluto. Antes de irme, cuando los primeros rayos del sol se colaban por las ventanas sucias del IMSS, les revelé un último detalle. Les conté que el licenciado Arturo había estructurado un fideicomiso con gran parte de mis ganancias, pero que ese dinero estaba blindado. Era intocable para ellos. Estaba destinado única y exclusivamente para pagar la educación médica y escolar de mis futuros nietos. Estaba bloqueado legalmente para que Alejandro y Paola no pudieran sacar ni un solo centavo para pagar sus propias deudas o caprichos. El futuro de su linaje estaba asegurado, pero su propio presente dependía exclusivamente de sus propias manos. Alejandro sonrió, aceptando su destino con una humildad que nunca le había visto. Salí del hospital cuando la ciudad ya estaba completamente despierta. Tomé un taxi directo a la central de abastos. Llegué a mi bodega. El ruido ensordecedor de los diablitos sobre el asfalto, los gritos de los marchantes ofreciendo la fruta, el olor a tierra mojada, todo me dio una bienvenida gloriosa. Me quité el chal. Tomé mi viejo mandil de lona gruesa que colgaba de un clavo oxidado y me lo amarré a la cintura. El aire frío de la mañana me golpeó los pulmones, llenándome de una sensación de libertad y poder incalculables. Comprendí entonces la lección más grande de mi vida. El peor daño que le puedes hacer a un hijo es pavimentarle la vida con billetes, evitando que sus zapatos se ensucien de lodo, porque terminas convirtiéndolo en un inútil emocional que cree que el mundo le debe pleitesía. A veces, el acto de amor más profundo, más doloroso y más valiente que una madre puede hacer no es sostenerlos para siempre, sino tener el coraje de soltar la red, dejar que caigan contra el concreto duro de la realidad y obligarlos a levantarse usando sus propias piernas. Acomodé un guacal de jitomates con fuerza, sonreí ante el bullicio de mi mercado y me puse a trabajar.